«Aborten, aborten». La transmisión del comandante Kell retumbó en el centro de mando. El mejor estratega de su flota, reducido a advertencias incoherentes. En las imágenes se lo veía temblando, con su uniforme impecable empapado de sudor. No son soldados, son algo peor que nuestras pesadillas. El estático se tragó sus palabras. Una hora después, su renuncia formal sacudió al alto mando de Kesek. ¿Por qué huiría su principal agente de inteligencia de la Tierra? Presa del terror, la comandante Cetra tenía 60 segundos para decidir. Demostrar que Kell estaba equivocado o arriesgar una crisis intergaláctica. 48 horas después, Cetra se presentó ante el Alto Consejo de Kesek. La renuncia del comandante Kell es lamentable, entonó el almirante mayor Bex. Su reemplazo será minucioso, objetivo. Cetra apretó con fuerza sus espinas. ¿Los humanos lo doblegaron con cuentos? Tienes una rotación planetaria para refutar su informe. La atmósfera terrestre era más pesada de lo esperado. Más pesada aún era la sensación metálica que la impregnaba. En la plataforma de aterrizaje, 3 figuras esperaban. Comandante Cetra, el uniforme del humano del centro estaba salpicado de sangre. Ni siquiera se molestó en limpiarse antes de recibir a diplomáticos. Bárbaro. Soy la mayor Elena Voss. Ellos son el cadete Martínez y la cadete Singh. Los cadetes sonrieron, sonrisas depredadoras que dividían rostros cubiertos de lodo. Su comandante Kell se desmayó durante el entrenamiento en el barro, anunció Martínez, sonriendo mientras la sangre goteaba de su labio partido. Asumimos que todos los alienígenas eran igual de frágiles. Usted no lo es, dijo Singh, estudiando su reacción. Así que le mejoramos la visita. El traductor de Cetra se trabó con las siguientes palabras de voz. Kell vio la primera semana. Usted está presenciando la semana infernal. Desde el campo de entrenamiento, un grito de cadete rasgó el aire. No era de dolor, era de triunfo. Había vencido su propio umbral de miedo. El doctor Morvan, el adjunto científico de Cetra, ajustó su conjunto de sensores biométricos. Sus antenas temblaban, señal de un estrés profundo en su especie. ¿Comenzamos? Voss señaló hacia el complejo principal. ¿Los gritos que escucha? Es el condicionamiento traumático del desayuno. Aprenden a comer mientras sus compañeros simulan estar muriendo. Aprenden a comer durante. Cetra luchaba por traducir el concepto. En guerra se come cuando se puede. La culpa no es un lujo que se puedan permitir. Se acercaron a una serie de fosas de barro donde los cadetes se ahogaban y eran reanimados una y otra vez. Esto es entrenamiento básico de resistencia hidráulica, continuó Voss. 60 segundos sumergidos, 30 de recuperación. Repetir hasta que dejen de luchar contra el agua. Un cadete emergió ahogándose, vomitando barro. Su instructor le tendió una mano y luego lo empujó de nuevo bajo el agua. El truco es enseñarles que luchar empeora las cosas, explicó Voss. La resistencia genera agotamiento, la aceptación permite sobrevivir. El estómago de Cetra se revolvió. ¿Cuántos mueren? Ninguno este año, respondió Voss alegremente. Aunque la tasa de desmayos ronda el 40%, el escáner del Dr. Morvan emitió un pitido urgente. Comandante, sus hormonas del estrés no están subiendo, se están estabilizando, a niveles que matarían a la mayoría de las especies. El cuerpo humano se adapta de forma sorprendente, observó Voss. Ahora viene la parte interesante. Entraron en un búnker de concreto. Adentro, los cadetes estaban en fila, insertándose agujas en los brazos voluntariamente. Simulación de pérdida de sangre, declaró Voss. Aprenden a funcionar con distintos niveles de exsanguinación.
Empezamos con una pérdida del 20%. ¿Les drenan la sangre para practicar? La alternativa es aprender en el campo de batalla, mucho más desordenado. Un cadete se tambaleó a punto de colapsar. Su líder de escuadra, mirada fija con precisión clínica, aplicó un torniquete mientras gritaba palabras de aliento. «Más rápido, Chen, tu escuadra te necesita». El dolor es temporal, la muerte es para siempre. Chen sonrió con labios pálidos. El dolor es la debilidad saliendo del cuerpo, señor. Esa es nuestra tercera verdad, dijo Voss. El dolor no es un enemigo, es información. La realidad se distorsionaba mientras avanzaban, cadetes eligiendo niveles de descarga eléctrica como si pidieran comida. Soldados privados de sueño, resolviendo ecuaciones mientras otros gritaban los nombres de compañeros moribundos. Voluntarios en fila para entrenamiento de interrogatorio intensificado, apostando quién resistiría más. Dios mío, la voz del doctor Morvan se quebró. Sus centros del dolor están siendo reconfigurados, reprogramados. Exacto, sonrió Voss. Evolución en acción. A esto lo llamamos preparación, afirmó Voss. Su comandante Kell lo llamó horror. Cetra observó a un cadete ayudando, a otro durante el proceso agotador, notando una compasión inesperada en medio de la brutalidad. No los rompemos, aclaró Voss al notar su expresión. Los templamos. Como al acero. El doctor Morvan procesaba los datos rápidamente. Comandante, su plasticidad neuronal no tiene precedentes. Estos factores de estrés extremos están reconfigurando su respuesta al trauma de forma fundamental. La mente humana es más maleable de lo que pensábamos, confirmó Voss. Y eso es solo el primer día. Primer día. El traductor de Cetra debía haberse estropeado. Día 1 de 7. La semana infernal es nuestra introducción al dolor. Voss consultó su cronómetro. ¿Quiere ver su entrenamiento de hambre? Mañana empieza el verdadero entrenamiento. Los oficiales Kesek se miraron, cada vez más alarmados. ¿Qué? Logró articular Cetra con voz hueca. ¿Consideran los humanos como entrenamiento real? La mayor voz sonrió. Una expresión más aterradora que toda la sangre y el barro juntos. Ya lo verán. Las siguientes 3 semanas se desdibujaron en un flujo continuo de horror. Inoculación al estrés, lo llamaba Voss, mientras Cetra observaba a los cadetes elegir sus propios métodos de tortura. Simulacros de ahogamiento o descargas eléctricas. Los cadetes se alineaban con entusiasmo, debatiendo cuál ofrecía mejores oportunidades de crecimiento. Disfruté ahogarme la semana pasada, sonrió Martínez. Pero la electrocución estimula otras vías neuronales. ¿Disfrutaste? El dolor es moneda de cambio aquí, explicó Singh. Cuanto más lo experimentas, más rico te vuelves en resistencia. El doctor Morvan registraba datos frenéticamente mientras los cadetes se provocaban el reflejo de arcadas deliberadamente mientras memorizaban manuales tácticos. Las antenas del científico Kesek temblaban visiblemente. Su respuesta de cortisol está disminuyendo mientras aumenta su rendimiento cognitivo, susurró con urgencia. Esto no debería ser posible. El entrenamiento de supervivencia llegó al 8º día. Los cadetes consumían insectos vivos con el mismo entusiasmo que una comida gourmet. Lo que más perturbó a Cetra no fue el acto en sí. La supervivencia exigía medidas duras, sino sus risas. La proteína es proteína, declaró un cadete masticando metódicamente. La moral es un lujo. Pasaron al ala de acondicionamiento psicológico. Allí, los cadetes se sometían a simulaciones de miedo calibradas a sus fobias personales. El teniente Jameson salió de la cámara empapado en sudor, con las pupilas dilatadas. ¿Cuál fue tu escenario?,
preguntó Voss con tono clínico. Enterrado vivo con arañas, señora. Su voz temblaba, pero su postura seguía firme. Solicito permiso para repetirlo mañana. Permiso concedido. Siguiente candidato. Cethra se estremeció. ¿Se ofrecen voluntariamente para sus pesadillas? Enfrenta a tus demonios o ellos te enfrentarán cuando más importe, afirmó Voss. Mejor aquí que cuando las vidas dependen de ti. Luego llegó el laboratorio de reestructuración neuronal. Los cadetes se sentaban en sillas especiales mientras pulsos electromagnéticos reconfiguraban sus respuestas al estrés. Los escáneres del Dr. Morvan detectaron que sus amígdalas se encogían mientras aumentaba la actividad del córtex prefrontal. Estamos literalmente rediseñando la arquitectura de su cerebro, explicó alegremente el neurocientífico del centro. Reducimos la respuesta al miedo y mejoramos la toma de decisiones bajo presión. El escáner del Dr. Morvan emitió pitidos frenéticos. Comandante, los patrones neuronales no solo se están adaptando, están creando rutas completamente nuevas, rutas que no existen en ninguna biología conocida. La expresión de Voss cambió. Por primera vez, Cethra detectó una preocupación genuina. Doctor, esos datos deben permanecer. Están evolucionando más allá de lo humano, interrumpió el Dr. Morvan con las antenas temblando. Los cambios son permanentes, irreversibles, y se están transmitiendo a las siguientes generaciones. Cethra sintió hielo corriéndole por las venas. ¿Qué han creado? La respuesta de Voss la heló aún más. Eso es lo que intentamos entender. La próxima cámara le mostrará por qué necesitamos controlar esto, antes de que esto nos controle a nosotros. Pausa rápida en la transmisión. Antes de seguir con este viaje galáctico, si estás disfrutando de esta experiencia sci-fi única, suscríbete al canal ahora y, lo más importante, activa la campanita. Así, el algoritmo de YouTube se asegurará de que no te pierdas los próximos videos con las historias de ciencia ficción más alucinantes que no encontrarás en ningún otro lugar. Ahora sí, volvamos a nuestra historia. Las puertas de contención se abrieron con un silbido, revelando una cámara que desafiaba toda lógica militar. Dentro, los cadetes no estaban entrenando. Estaban cambiando, transformándose. Su piel mostraba patrones subcutáneos, redes bioluminiscentes que latían al ritmo del corazón. Sus ojos presentaban estructuras de iris alteradas. Las lecturas de densidad muscular superaban el máximo humano. El protocolo Prometeo no era teórico, reveló Voss. Está activo, en marcha, irreversible. Un cadete se giró y los reconoció. Su sonrisa mostraba dientes modificados a nivel molecular. Comandante Cethra, ¿lista para ver lo que crea el miedo cuando se cultiva correctamente? Voss le sujetó el brazo justo cuando la realidad parecía alterarse. Lo que el comandante Kell vio en sus primeras fases, tú vas a vivir la implementación completa y entenderás por qué no hay vuelta atrás. La exposición a la guerra química sorprendió, incluso la reserva emocional de acero de Cethra. Los cadetes inhalaban gas lacrimógeno sin equipo de protección, aprendiendo a pelear mientras lloraban, vomitaban y se asfixiaban. El enemigo no se detiene por incomodidad, gritaban los instructores mientras los cadetes luchaban entre las nubes ardientes. El entrenamiento con agentes biológicos incluía exposición controlada a patógenos debilitados. Los cadetes desarrollaban inmunidad mediante infección deliberada. Sus cuerpos se volvían laboratorios vivientes. Luego vino la familiarización con amputaciones. Voluntarios se sometían a la extracción quirúrgica de tejido no esencial, aprendiendo a continuar misiones con traumatismos severos.
El personal médico trataba estos ejercicios como revisiones médicas rutinarias. No solo estamos enseñando resiliencia, explicó Voss mientras observaban a un cadete completar un circuito táctico con el brazo recién amputado. Estamos diseñando ventajas evolutivas. Las lecturas del Dr. Morvan mostraban tasas de supervivencia humana disparándose a niveles sin precedentes. Están redefiniendo los límites biológicos, murmuró con asombro. Tolerancia al dolor, manejo del estrés, recuperación de lesiones. Todo ha mejorado exponencialmente. El entrenamiento en guerra psicológica reveló una sofisticación inquietante. Los cadetes aprendían a resistir interrogatorios soportando técnicas intensificadas. Practicaban entregar información falsa de forma convincente mientras protegían secretos reales. El engaño como habilidad de supervivencia, señaló Voss mientras observaban. La verdad se vuelve táctica. El módulo de empatía fue lo que más desconcertó a Cetra. Tras semanas de brutalidad, los cadetes asistían a sesiones de sanación donde se aconsejaban mutuamente para procesar el trauma. Los mismos individuos que habían competido en juegos de dolor ahora ofrecían apoyo con ternura. Cultivamos la crueldad y la compasión al mismo tiempo, afirmó Voss. Deben tener misericordia cuando corresponde y ser despiadados cuando es necesario. Surgieron grabaciones de combate que mostraban a soldados humanos ayudando a enemigos heridos, a pesar de las desventajas tácticas. No eran excepciones, eran comportamientos esperados. Cuanto más fuertes nos volvemos, más amables debemos ser, declaró un instructor superior. El poder sin sabiduría engendra monstruos. Las estadísticas se acumulaban de forma alarmante. Las tasas de supervivencia después del entrenamiento aumentaron un 312%. El éxito en misiones subió un 267%. La proporción de bajas propias frente a enemigos mejoró a 1,15. Los soldados humanos se estaban convirtiendo en imposibilidades matemáticas. Las solicitudes de los graduados perturbaron profundamente a Cetra. Tras completar el programa, la mayoría pedía un entrenamiento aún más duro. El segundo año intensifica todo, explicaban los graduados con entusiasmo. Dicen que van a introducir adaptación ambiental, desierto, ártico, océano profundo, todo al mismo tiempo. ¿Quieren más?, exclamó Cetra, incrédula. El universo no se volverá más fácil solo porque estemos cómodos. Grabaciones con cámara oculta revelaban que otras especies intentaban replicar los métodos humanos. Los Vornak lo intentaron, pero sus soldados colapsaron mentalmente. Los Kresh enfrentaron incompatibilidades genéticas con la reestructuración psicológica. El liderazgo Malti lo calificó como una preparación para la guerra inmoral. Solo los humanos completaban el programa completo. Solo los humanos se ofrecían como voluntarios para avanzar. La mayor voz presentó las demostraciones finales. Los cadetes mantenían el enfoque táctico mientras experimentaban una pérdida de sangre del 30%. Resolvían acertijos complejos durante simulaciones de quemaduras. Ejecutaban disparos perfectos mientras recibían descargas eléctricas. Esto ya no es entrenamiento, declaró el Dr. Morvan con su objetividad científica hecha trizas. Esto es especiación, se están convirtiendo en algo más allá de la humanidad base. Los archivos médicos respaldaban su afirmación. Mayor densidad ósea, mayor eficiencia muscular, optimización neurológica. El genoma humano respondía a los factores de estrés extremos mejorando. La evolución necesita presión para avanzar, reconoció Voss. Nosotros aplicamos presiones precisas para producir resultados precisos. Pero algo inesperado emergió entre los datos. Contrario a las predicciones, las puntuaciones de empatía aumentaban junto con la capacidad de combate. Cuanto más duros se volvían, más crecía su capacidad de compasión. No son monstruos,
compartió en voz baja un analista psicológico. Son sobrevivientes preparándose para eventos de extinción. Sus palabras resonaron en todo el complejo mientras Cetra procesaba todo lo que había presenciado. Los humanos no estaban entrenando soldados, estaban forjando algo completamente distinto, guerreros capaces de soportar el infierno sin perder su humanidad. ¿Pero por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué llegar tan lejos? La expresión de Voss se tornó seria. Porque en algún lugar allá afuera, algo peor viene en camino, y cuando llegue queremos estar preparados. ¿Qué podría ser peor que esto? Eso es lo que nos mantiene entrenando. La mayor Voss revisó su cronómetro. Comandante, ya ha observado. Ahora, experimente. El traductor de Cedra tartamudeó. No fui informada sobre participación. Su predecesor solo pidió observar. Usted está aquí para verificar sus afirmaciones. Voss señaló el circuito de obstáculos. Evaluación básica de competencia. Nivel 1. Soy una observadora científica que está redactando un informe que podría afectar relaciones interestelares, interrumpió Voss. Necesita datos de primera mano. El doctor Morvan apretó nerviosamente su datapad. Comandante, sus lecturas fisiológicas ya están elevadas. Recomiendo, comience cuando esté lista. Ordenó Voss, el arrastre por el barro. 10 metros. Entrenamiento del primer día. Los cadetes humanos se reían mientras lo hacían. Cetra se acercó con confianza. El orgullo militar Kesek no permitía menos. Se sumergió en el lodo helado. Inmediatamente, sus sistemas respiratorios se rebelaron. El barro se infiltró en sus equivalentes de branquias, desencadenando respuestas de pánico que el cerebro Kesek no podía controlar. Emergió tras 3 metros, vomitando y temblando. Cadete Johnson, llamó Voss. Ayude a la comandante. Apareció un humano, uno que Cedra había visto fallar ese mismo ejercicio 12 veces antes de lograrlo. Está bien, señora, dijo Johnson con sinceridad. La primera vez siempre es la más difícil. La amabilidad golpeó más fuerte que cualquier crítica. Cedra había visto a ese chico ser sometido a simulaciones de tortura y aún así mantenía compasión. La complejidad psicológica la dejó sin aliento. Más tarde, aislada en la oficina de Voss, la realidad se fracturó aún más. Acceso concedido, anunció la mayor, activando protocolos de desencriptado. Aparecieron archivos. Proyecto Thunderhead. Evaluación de amenaza galáctica. 14 especies monitoreadas, 17 delegaciones diplomáticas solicitadas, 23 visitas clasificadas registradas. Los humanos sabían, siempre supieron que estaban siendo estudiados. Los Kesh pidieron conocer debilidades tácticas. Los Bornak, manipulación del miedo. Los Malti, puntos de quiebre psicológicos. Los ojos de Voss no mostraban acusación, solo hechos. Las mandíbulas de Cedra castañearon rápidamente, una señal de angustia Kesek. Estábamos recolectando inteligencia defensiva. Por supuesto. Voss abrió otro archivo. Ellos también. Y ellos. Y ellos. Especie tras especie. Algunas que Cedra ni siquiera conocía. Todas analizando en secreto las capacidades humanas de guerra. ¿Por qué mostrarme esto?, exigió Cedra. La transparencia previene catástrofes. 19 delegaciones nunca reportaron de regreso. 16 de esas especies iniciaron investigaciones militares encubiertas basadas en observaciones incompletas. La implicación se volvió clara. Las especies estaban observando el entrenamiento humano y luego intentaban implementarlo sin comprender la filosofía. Los resultados variaban entre el fracaso y el desastre. Voss continuó. Los Vorti intentaron nuestros métodos. Colapso psicológico masivo. Los Kryn
tuvieron incompatibilidad genética con la intensificación del estrés. Los guerreros Nalax se rebelaron, afirmando que el entrenamiento constituía crímenes de guerra contra sus propias fuerzas. Entonces, ¿por qué invitar a observar?, preguntó Cetra, su mente científica tratando de comprender la estrategia. Porque el malentendido es más peligroso que el conocimiento. Voss proyectó simulaciones tácticas, escenarios de guerra entre fuerzas humanas y varias especies, Kesek contra humanos, 73% de probabilidad de victoria humana, Bornak contra humanos, 82% de victoria humana, Alianza Kesh-Malti contra humanos, 67% de victoria humana. Esto no es propaganda, afirmó Voss sin rodeos. Son estimaciones conservadoras que consideran nuestras desventajas en tecnología, número y capacidad de ataque preventivo. Accedió a otro archivo. Imágenes de un reciente enfrentamiento fronterizo. La Confederación Kailos había atacado un puesto humano. La respuesta de los defensores fue inmediata, precisa y totalmente desproporcionada respecto a su equipo. Soldados que mantenían coherencia táctica, incluso con bajas que incapacitarían a cualquier otra especie. No entrenamos para la guerra porque la deseamos, reveló Voss. Entrenamos porque hemos analizado las doctrinas militares galácticas. La mayoría de las especies nos ven como salvajes de un mundo letal. Esa idea errónea nos protege. La tableta del Dr. Morvan mostró nuevos datos. Gasto militar humano como porcentaje del PIB, sorprendentemente bajo, pero índices de eficiencia increíblemente altos. Están entrenando a toda su población, dedujo Cetra. No solo soldados, cada civil tiene este protocolo de resiliencia subyacente. Los niños en nuestros sistemas educativos completan versiones modificadas. Es adaptación cultural, no militarización. Las implicaciones se multiplicaban sin control. Los humanos no estaban preparando unidades militares específicas. Estaban evolucionando toda su sociedad hacia la resiliencia ante el conflicto. Cada conversación, cada interacción que había tenido de pronto adquiría un nuevo contexto. El comandante Kell nunca vio estos datos, afirmó Cetra. Nunca los pidió. Observó nuestros métodos y huyó hacia sus prejuicios. Esperábamos que su reemplazo viniera con otra mentalidad. La presión del tiempo aumentó de golpe. Se acercaba la fecha límite para su informe. Los parámetros originales de la misión exigían la verificación de los hallazgos de Kell. Pero la inteligencia descubierta sugería conclusiones completamente distintas. Inició un contacto de emergencia con el alto mando Kesek, pero descubrió que los relés interestelares estaban temporalmente fuera de servicio. Procedimiento estándar durante misiones de observación de alta seguridad. Aislada, abrumada de información. Hora de decidir. ¿Cuál es su recomendación?, preguntó Cetra finalmente. Informe con precisión, luego elija. ¿Elegir qué? ¿Alianza o antagonismo? ¿Comprensión o miedo? ¿La verdad o las mentiras cómodas? El peso de posiblemente remodelar las relaciones interestelares cayó sobre sus hombros. ¿Y si informó la verdad sobre sus capacidades? Entonces, la esperanza se convierte en posibilidad. El miedo aún sirve, pero tal vez no como base principal de su diplomacia. La sala de entrevistas parecía más pequeña que antes. Las paredes, más cercanas. El aire, más denso. Cetra había venido a desmentir un horror. En cambio, descubrió una especie que cultivaba deliberadamente la fuerza para mantener la paz mediante la disuasión. Un concepto tan lógico como aterrador. ¿Cuánto tiempo tengo? Tu lanzadera parte en 12 horas. Se espera tu informe al llegar. 12 horas. Para reformular todo lo que los Kesek creían sobre la guerra, sobre la evolución, sobre la necesidad, sobre aliados o futuros enemigos. La decisión se cristalizó.
como algo de importancia única. «Necesito ver una última cosa», declaró Cetra. «¿Una última cosa?» Voss alzó una ceja. «Teniente, prepárese para el protocolo Prometeo». La expresión de un joven oficial cambió a preocupación. «Señora, eso está restringido. Autorización Thunderhead Omega 7. Modo de transparencia total». Descendieron por niveles de seguridad que Cetra ni siquiera sabía que existían. Escaneos biométricos, verificación de ADN, coincidencia de patrones neuronales. «¿Qué es el protocolo Prometeo?», preguntó el Dr. Morvan, mientras sus sensores detectaban firmas electromagnéticas muy por encima del equipo militar estándar. La respuesta a su pregunta original, respondió Voss de forma críptica. «¿Qué pasa cuando la muerte misma se vuelve entrenable? Subnivel Omega. Más allá de zonas restringidas, más allá de operaciones clasificadas. Allí, la realidad se deformaba frente a todo entendimiento biológico. Experimento activo. En progreso», explicó una científica cuyas credenciales mostraban múltiples doctorados. «Cadetes voluntarios para la conexión neurológica directa». Lo que Cetra presenció desafiaba toda comprensión. Humanos conectados a redes neuronales directas, compartiendo no solo comunicación, sino experiencias. Dolor, memoria, sensaciones, transmitidas instantáneamente entre mentes. Mediante simulaciones de tortura, han desarrollado protocolos de compartición de dolor, continuó la científica. En combate, los soldados pueden distribuir el trauma físico entre varios sistemas nerviosos. Una herida fatal se convierte en daño manejable, repartido entre 20. El datapad del Dr. Morvan colapsó por sobrecarga de información. Esto viola todo lo que sabemos sobre la conciencia individual. Los umbrales de dolor individuales crearon límites evolutivos, replicó la científica. «Nos los estamos saltando». Comenzó la demostración. 5 voluntarios entraron en cámaras de dolor. Individualmente, cada uno enfrentaba una exposición que habría incapacitado a cualquier soldado. Conectados por la neuroliga, absorbían y redistribuían colectivamente la experiencia. Cetra los observó resistir. No solo sobrevivir, sobresalir. Resolvían problemas tácticos, ejecutaban ejercicios de combate, mantenían protocolos de comunicación, todo mientras compartían una agonía que debería haberlos dejado en coma. «¿Tasa de éxito?», preguntó Cetra con voz temblorosa. 84%. 12% sufre desorientación temporal. 4% requiere terapia de integración de memoria. 0 bajas. ¿Y son voluntarios? La lista de espera supera la capacidad. La siguiente cámara, división de prototipos de mejora humana. «Ya ha observado mejoras psicológicas», explicó un contratista militar. «Ahora observe la mejora biológica voluntaria». Los cadetes se sometían a procedimientos quirúrgicos sin anestesia, no por sadismo, sino por necesidad. La reestructuración nerviosa requería participación consciente para mapear correctamente las nuevas rutas neuronales. Un voluntario recibió implantes corticales directos para interfaz con computación cuántica. Otro tuvo refuerzo óseo, tratando estructuras de calcio a nivel molecular. Un tercero se sometió a modificación genética controlada que activaba adaptaciones evolutivas dormidas. El ADN humano contiene numerosos mecanismos defensivos que la evolución abandonó, explicó el genetista. Los estamos reactivando. Visión nocturna mejorada, curación acelerada, protocolos de regulación térmica. Los voluntarios se desplazaban por circuitos de obstáculos en plena intervención. Probaban la funcionalidad en tiempo real, ignorando el dolor como si fuera solo una entrada de datos. Su especie se mejora con tecnología externa, señaló Voss.
Nosotros estamos internalizando las mejoras, creando guerreros orgánicos que no pueden ser anulados por EMP ni fallos de equipo. Procedieron a la sala de fallos. Un nombre engañoso para el proyecto psicológico más ambicioso. Descubrimos algo extraordinario, explicó una psicóloga conductual. Cuando los humanos experimentan repetidamente el fracaso y lo superan, desarrollan inmunidad al fracaso mismo. Las pantallas mostraban ejercicios de graduación. Cadetes enfrentando probabilidades imposibles, en desventaja numérica, mal armados, heridos críticamente, probabilidad estadística de fracaso en la misión 100%. Y sin embargo continuaban. Encontraban ventajas tácticas microscópicas. Aprovechaban diferencias de milisegundos en el tiempo. Convertían la derrota asegurada en victoria pírrica mediante pura negativa a aceptar las limitaciones de la realidad. Las matemáticas dicen que deberían perder, sonrió la psicóloga, pero están desarrollando campos de distorsión selectiva de la realidad. Lo que creen se vuelve posible. Esto es una locura, protestó el Dr. Morvan. Están creando seres que se niegan a reconocer las certezas matemáticas. Estamos creando seres que entienden que las matemáticas están al servicio de la humanidad, no al revés. La demostración final, el borde de la evolución. En cámaras estériles, Cetra presenció la culminación de la experimentación humana. Cadetes emergiendo tras años de programas combinados, resiliencia psicológica, optimización genética, mejora neuronal y acondicionamiento filosófico. Ya no eran soldados. El salto darwiniano era visible en sus movimientos, evidente en sus firmas neuronales, obvio en su biometría. Peleaban con una precisión que desafiaba las leyes de la física. Reaccionaban más rápido de lo que los reflejos deberían permitir. Resolvía problemas con múltiples variables dimensionales simultáneamente. Mantenían empatía mientras ejecutaban violencia con una eficiencia calculada. La pregunta nunca fue si los humanos podían convertirse en guerreros, declaró Voss, sino en qué tipo de guerrero. Elegimos potenciar su humanidad en lugar de suprimirla. Los datos eran concluyentes. Los programas de mejora humana generaban soldados con 3 veces mayor tasa de supervivencia, 4 veces más probabilidades de éxito en misiones, pero también 5 veces más propensos a buscar resoluciones pacíficas cuando era posible. Paradójico, admitió el Dr. Morvan a regañadientes. Aumentar la capacidad bélica se correlaciona con una menor disposición a usarla innecesariamente. La competencia trae confianza. La confianza permite contención. La contención genera respeto. El respeto promueve la preferencia por la paz. El miedo nunca crea paz duradera. El archivo final. Proyecto Ícaro. Una red de inteligencia más rápida que la luz que conecta a todos los humanos mejorados a lo largo de la galaxia. Información, datos tácticos, experiencias sensoriales, compartidos instantáneamente a través de distancias cósmicas. No solo entrenamos mejores soldados, reveló Voss. Estamos creando una conciencia distribuida que se vuelve cada vez más difícil de derrotar a medida que aumentamos en número. Las implicaciones estratégicas abrumaron a Cetra. Cada humano mejorado no era solo un combatiente, sino un nodo en una red que crecía exponencialmente. Enfrentar a uno era potencialmente enfrentar a todos, compartiendo experiencia e inteligencia colectiva en tiempo real. ¿Cuántos?, exigió Cetra, clasificado. Si otras especies intentan replicarlo, fracasarán. Esto requirió una transformación cultural completa. Su especie, los Bornak, los Kesh, todos son demasiado rígidos psicológicamente para este grado de aceleración evolutiva. La verdad se cristalizó de forma aterradora. Los humanos no solo habían desarrollado un entrenamiento superior,
Habían creado bucles evolutivos autorreforzantes. Cada generación más fuerte que la anterior, cada individuo aportando a una fuerza colectiva. Y aún así, mantenían su compasión esencial. Las evaluaciones psiquiátricas lo demostraban sin lugar a dudas. Los humanos mejorados obtenían las puntuaciones más altas, tanto en capacidad de guerra como en contención ética. Cetra confrontó directamente a Voss. Han hecho la guerra obsoleta mediante supremacía abrumadora. No, corrigió Voss. Hemos hecho que la guerra sea extremadamente costosa para cualquier agresor. Las matemáticas por sí solas deberían disuadir la mayoría de los conflictos. Debería, pero no lo garantiza. Nada garantiza la paz. Solo hacemos que la guerra sea estadísticamente irracional para cualquier oponente potencial. Quedaban 8 horas. El despegue de la lanzadera era inminente. Las relaciones galácticas dependían de su informe. La decisión de Cetra se cristalizó con una claridad inesperada. El horror no eran los métodos humanos. El horror era imaginar una galaxia sin los humanos como factor de equilibrio ante futuras amenazas. «Muéstreme la última grabación del comandante Kell», solicitó. Voss accedió al archivo con cierta renuencia. El rostro de Kell apareció, demacrado, aterrorizado. No son monstruos, son la respuesta evolutiva a una pregunta que aún no hemos formulado. Quien sea que escuche esto, entiéndalo. Los necesitamos como aliados más de lo que ellos nos necesitan a nosotros. La transmisión se cortó en estática. Nunca presentó ese informe, comentó Voss. Grabación personal. Fue hallada en sus aposentos tras su partida. Lo entendió demasiado tarde, concluyó Cetra. Informó horror en lugar de perspectiva. ¿Y tú? Cetra accedió a los protocolos de comunicación. Conferencia del Consejo. Prioridad Omega. El almirante Vex apareció en forma holográfica. Comandante Cetra, informe breve antes del debriefing completo. Las capacidades militares humanas superan todas las proyecciones. Sin embargo, recomiendo la ratificación inmediata de una alianza y la expansión de los protocolos de cooperación. Silencio impactado. ¿Recomiendas una alianza? Después de confirmar los programas de mejora guerrera humana, precisamente por ellos, no son enemigos que debamos temer, son un seguro que no podemos permitirnos perder. Explica. Se están convirtiendo en lo que el universo eventualmente necesitará para sobrevivir. Podemos asociarnos con esa evolución o arriesgarnos a oponernos a ella. Las matemáticas favorecen la alianza. Otros miembros del Consejo se unieron frenéticamente. Esto contradice las implicaciones de Kell. Kell vio los métodos, yo vi el propósito. Cetra transmitió los archivos clasificados. Revisen los datos. La mejora humana crea defensores, no agresores. El depredador, perfecto, que elige cuándo cazar. Voces disidentes se alzaron, pero Cetra continuó. No tenemos siglos para evolucionar de forma natural. Los métodos humanos ofrecen adaptación acelerada. Todas las especies que intentaron replicarlo fracasaron por incompatibilidades fundamentales. Pero la asociación, compartir conocimientos sin adoptar completamente, eso sí es viable. Hizo una pausa para dar énfasis. ¿O prefiere el Consejo tener que explicarle a futuras generaciones por qué elegimos ser enemigos de la única especie que ha logrado superar los límites evolutivos? La sala quedó en silencio, excepto por los sonidos de procesamiento mientras los consejos revisaban los datos transmitidos. Voss desconectó la comunicación con un gesto de Cetra. «Has comprometido a tu especie a un camino», observó la mayor. «He comprometido nuestro futuro a la supervivencia. Hay algo peor que los humanos allá afuera, mayor. Usted misma lo dijo. Sea lo que viene, lo enfrentaremos juntos, como aliados.
¿Y si estamos equivocadas? Equivocarse significaría desafiar a los campeones elegidos por la evolución. Soy científica, eso es estadísticamente un suicidio. En 4 horas partiría la lanzadera. Cetra ya había redactado el informe completo. Análisis exhaustivo de la mejora guerrera humana. Evaluaciones tácticas que confirmaban su capacidad de disuasión. Valoraciones éticas que demostraban la conservación de su humanidad, a pesar de las mejoras. Lo más importante, propuesta estratégica para una investigación conjunta Kesek-humana, combinando las ventajas de ambas especies, explorando un potencial evolutivo compartido. El universo, concluyó Cetra, está expandiendo nuestra definición de lo posible. Los métodos humanos pueden parecer horror al principio, pero el terror que enfrentas es mejor que el terror que te enfrenta. Se puso de pie, lista para partir. Mayor Voss, esperen propuestas de investigación colaborativa dentro del ciclo solar, a menos que la humanidad se oponga. Voss sonrió sinceramente por primera vez. Intercambio de investigaciones bienvenido. El universo ya es lo suficientemente hostil sin enemigos fabricados. La decisión estaba tomada. El informe enviado. El destino aceptado. Cetra había venido a investigar monstruos. En cambio, encontró socios para la supervivencia futura. El horror no era el entrenamiento humano. El horror era imaginar un futuro sin esos humanos evolucionados por ese entrenamiento. Era hora de convencer a su especie. Hora de explicar una oportunidad disfrazada de terror. 6 meses después, la estación de investigación militar Kesek Delta 9 zumbaba con una actividad sin precedentes. Las cámaras del consejo vibraban con debates. Miedo versus previsión, tradición versus transformación. Protocolos de prueba iniciales aprobados, anunció el almirante Vex con renuencia. Las adaptaciones del entrenamiento humano comenzarán solo con unidades voluntarias. Cetra se encontraba frente a su nueva asignación. Ya no era solo comandante. Ahora era embajadora general para el desarrollo evolutivo interespecies. Resultados preliminares del Dr. Morvan. Extraordinarios, reportó su antiguo adjunto científico. Los protocolos modificados muestran una mejora del 45% en la resiliencia de los soldados Kesek. La inscripción voluntaria supera la capacidad disponible. Afuera, la primera instalación de entrenamiento mixto entre especies ofrecía escenas impensables. Cadetes Kesek aprendiendo resistencia en el arrastre por barro con humanos. Instructores humanos elogiando la persistencia alienígena. La Confederación Kesh observando con nerviosismo tras haber sido rechazada para la alianza. Se están adaptando bien, observó la Mayor Voss a través del holograma. Están eligiendo evolución por encima de la estancación, corrigió Cetra. La verdadera prueba se aproxima. En toda la galaxia, las redes de inteligencia confirmaban tensiones en aumento. La expansión militar del Imperio Kryn sugería un conflicto interestelar en menos de una década. Pero los modelos de defensa preliminares mostraban nuevas capacidades. Las flotas Kesek, mejoradas por humanos, mantenían ratios de supervivencia superiores. La transformación a gran escala se aceleraba. 19 especies ya observaban los métodos humanos. 12 propusieron estudios de adaptación. Los Malti finalmente reconocieron sus errores previos y solicitaron consultas. El Imperio Hetex se unió a la alianza. Su tecnología militar cristalina se integraba sorprendentemente bien con las biomejoras humanas. Los ejercicios de entrenamiento conjunto revelaban sinergias inesperadas. La navegación de precisión, que se combinada con la resistencia humana, creaba ventajas tácticas casi imposibles. Solo este mes, 3 escaramuzas menores se resolvieron mediante disuasión combinada en lugar de violencia. Registro personal de Cetra. Día 187. Hoy completé el curso de resistencia humana modificado.
Tiempo: 47% más lento que la media humana, pero 300% mejor respecto a mi primer intento. El logro físico importa menos que el cambio psicológico. El dolor ya no significa advertencia. Se ha vuelto maestro. Mis mandíbulas ahora toleran patrones de estrés que antes eran imposibles. La tradición Kesek veía el sufrimiento corporal como fracaso evolutivo. Ahora entiendo, es catalizador evolutivo. El Dr. Morvan entró con su datapad mostrando gráficas. Comandante, hemos identificado la optimización clave. ¿Cuál es? El entrenamiento humano funciona porque apunta directamente al sistema de recompensa del cerebro. Al redefinir el sufrimiento como crecimiento, activan mecanismos evolutivos que nuestra especie nunca desencadenó. Estamos iniciando la implementación. Las preocupaciones del Consejo sobre riesgos psicológicos abordadas. Los protocolos modificados conservan la identidad individual mientras aumentan la resiliencia. No se requiere conexión neuronal colectiva para nuestra biología. Alerta de prioridad máxima. Los observatorios de espacio profundo detectaron firmas energéticas masivas más allá del espacio cartografiado. Una entidad cristalina del tamaño de Júpiter, consumiendo estrellas mediante transiciones cuántico-fásicas, en cascada, sin biología. Matemática pura hecha forma. La amenaza desconocida para la que los humanos se preparaban, comprendió Cethra. Se manifiesta como física viviente. Voz apareció con urgencia en el holodisplay. El escaneo de espacio profundo confirma firmas no basadas en carbono. Probabilidad de encuentro directo: 89%. La escala sugiere una civilización que percibe galaxias como cúmulos celulares. Llegada estimada: 5 años terrestres, 2 meses, 11 días. ¿Preparativos defensivos? Ya en marcha. Protocolos de flota combinada integrando componentes mejorados humanos. Las estimaciones de probabilidad de supervivencia aumentan del 12% al 67% con implementación total. El Consejo Kesek convocó una sesión de emergencia. Los argumentos resonaban por toda la Cámara. Hemos permitido que la influencia humana transforme los fundamentos militares y con ello posiblemente hayamos salvado a nuestra especie. La ética sigue siendo cuestionable. La ética sirve a los seres vivos. Los imperios muertos no debaten nada. Cethra transmitió sus evaluaciones finales. Los métodos humanos parecían horror porque los observábamos desde el miedo, no desde la previsión. Sí, soportan lo que parece insoportable. Sí, eligen el dolor como camino hacia la fuerza. Pero a través de ese crisol han creado defensores con una capacidad sin precedentes. Hizo una pausa mientras los datos holográficos respaldaban su postura. Desde nuestra alianza, la piratería interestelar ha disminuido un 42% en 6 meses. Las disputas territoriales se resolvieron mediante aplicación de tratados de defensa mutua, no por escalamiento del conflicto. La seguridad fronteriza aumentó un 67%. Las resoluciones diplomáticas pacíficas incrementaron un 31%. Las fuerzas humanas mejoradas no son agresores, son disuasivos cuya mera existencia redefine las matemáticas del conflicto. La votación oficializó la expansión de la alianza. Más especies se unían al pacto defensivo. El universo no se había vuelto más seguro, pero sus especies inteligentes se estaban volviendo más difíciles de eliminar. 12 meses de retrospectiva. Los primeros ejercicios conjuntos de flota demostraron la sinergia entre humanos y Kesek. La persistencia mejorada de los humanos combinada con la precisión tecnológica de los Kesek creó una fuerza formidable. No se quiebran, reportaron los comandantes Kesek, asombrados.
A través del agotamiento, las heridas, la escasez de suministros, se adaptan y continúan. Las fuerzas Kesek mejoradas demostraron mejor manejo del estrés, aunque manteniendo enfoques distintos. La biología seguía siendo fundamental. Los métodos podían iterarse infinitamente. La amenaza cósmica predicha tomaba forma. Una inteligencia basada en energía que consumía masas estelares para expandirse. No era posible comunicarse, simplemente consumía, convirtiendo la materia en cálculo puro. El análisis espectrográfico sugería que resolvía ecuaciones devorando sistemas enteros. Proyecciones tácticas sin alianza. 4% de probabilidad de supervivencia. Con fuerzas mejoradas por humanos, 67%. Con integración completa entre especies, tasa de éxito defensivo proyectada del 89%. Máxima aceleración de entrenamiento. Protocolos de mejora para todas las especies. Enfrentamos extinción o evolución. La mayor voz coordinaba la expansión. 27 especies están entrenando, 49 observan. Incluso antiguos opositores reconocen la necesidad. Estamos formando guerreros capaces de defender la propia existencia basada en carbono. La ironía golpeó profundamente a Cedra. La supuesta brutalidad humana estaba generando la mayor alianza protectora del universo. El miedo a los guerreros humanos se transformó en aprecio, luego en cooperación y finalmente en interdependencia. Comandante, informó el Dr. Morvan, las últimas evaluaciones biométricas muestran cambios fisiológicos permanentes. Nuestras fuerzas mejoradas no están regresando a sus niveles anteriores. Estamos catalizando eventos de especiación. La fisiología Kesek ahora presenta un 23% de mejora en el umbral del dolor, un 45% más de velocidad de respuesta neural y un 89% más de eficiencia en regulación bioquímica del estrés. Mi propia velocidad de investigación se triplicó desde que adopté mejoras parciales. ¿Resultado intencional? De hecho, sí. Patrones darwinianos antiguos, escritos ahora a escala galáctica. Cetra accedió a sus registros personales, revisando el horror inicial del comandante Kell. La comprensión cerraba el círculo. El terror cumplía una función evolutiva, reconocer cuándo un cambio debía ser abrazado y no resistido. ¿Recomendación final?, preguntó el almirante Vex. Expansión sin límites. Los métodos humanos representan la respuesta inmune de la civilización ante amenazas universales. No solo entrenamos con ellos, nos transformamos a través de ellos. El Consejo votó por unanimidad. Más tarde, al inspeccionar las instalaciones de entrenamiento, Cetra observó a cadetes Kesek eligiendo protocolos de dolor voluntariamente, riendo durante los arrastres por el barro, apoyándose mutuamente en las simulaciones de miedo. Donde antes había barreras de biología y cultura, ahora florecían puentes de resistencia compartida. Su reflejo en el vidrio de observación la mostraba erguida, con mandíbulas reforzadas y patrones de estrés controlados. La transformación había alcanzado al propio mando. Las decisiones bajo presión ahora se sentían más claras, más precisas. Ya no solo lideraba la alianza, encarnaba su evolución. La transformación se había completado. No era adopción de brutalidad, sino aceptación de la necesidad envuelta en humanidad. Observando los soles gemelos pintar ambos mundos de carmesí, la determinación humana fundiéndose con la adaptación alienígena, creando algo sin precedentes. El horizonte galáctico se expandía mientras especies antes divididas por el miedo ahora se unían a través de una fuerza elegida. 12 meses de observación se convirtieron en alianza permanente. El horror se volvió esperanza. Los guerreros más temidos de la galaxia se convirtieron en sus mayores protectores.
Y cuando llegara el devorador de estrellas, se encontraría con criaturas que habían elegido los caminos más duros de la evolución, no para conquistar, sino para sobrevivir. El universo se expandía, el miedo se contraía, la preparación construía el puente entre ambos. Cetra observó el atardecer en ambos mundos, los compuestos de entrenamiento reflejando luz roja, humanos y Kesek aprendiendo unos de otros. No eran monstruos, después de todo, guardianes forjados por elección, entendiendo que prevenir la destrucción exige sacrificio. La paradoja del guerrero resuelta. La fuerza genera paz. La brutalidad engendra protección. El miedo motiva el amor por la preservación. Las visitas al horror han concluido. La alianza es eterna. El universo lo ha notado.